Buenas tardes. Vamos a continuar. Faltaban algunos medicamentos de los fármacos gastrointestinales. Habíamos visto dentro de este grupo el ondansetron, la metoclopramida y la domperidona. Nos faltaba ver solamente el dimenitrato. Este medicamento que está también dentro del grupo de los fármacos antieméticos. Estábamos dentro de los fármacos que se utilizan contra el vómito, para el vómito. En este caso, este fármaco que es muy antiguo, pero que actualmente ya no se utiliza tanto para el vómito, sino que principalmente se lo utiliza para las náuseas que son ocasionadas por el movimiento. Y casi nada como antihistamínico, porque solamente va a actuar como antihistamínico H1. Cuando nosotros vamos a lugares de altura, generalmente en flota o en auto, en la parte de atrás, o en avión o en barco, sentimos una sensación de mareo. Esa sensación, ahora se lo voy a traer. ¿Pero bien este medicamento? No, lo que pasa es que estaba más abajo, pero lo volví a su lugar. Este medicamento originalmente estaba en el medicamento de otros, pero lo incluí dentro de los medicamentos antieméticos para que puedan orientarse mejor. No se usa como medicamento de primera línea. Tenemos nosotros, ¿cuál sería el medicamento de primera línea? Metoclopramida. ¿Y si están en una clínica? ¿Cuál? ¿No? El ondansetron. Ese va a ser el medicamento de primera línea. O sea, en sí, de todo el grupo de los medicamentos antieméticos, el mejor es el ondansetron, de todo. Pero no está todavía en las guías públicas, en la mayoría, en lo que nos llamamos la lista nacional de medicamentos, que se llama NAME. Así que cuando nos recetan, normalmente en la parte pública nos recetan solamente metoclopramida. Ya en la parte privada, algunos médicos que conocen un poco más ya recetan el ondansetron, que ha demostrado ser mucho mejor que todos los antieméticos. Pero este medicamento, el dimenitrato, ya no se encuentra, ya no se lo utiliza prácticamente para los vómitos. Pero originalmente este medicamento antihistamínico H1 tiene principalmente efectos anticolinérgicos, que actualmente se lo usa principalmente como antivertiginoso también, y eso obviamente produce náuseas y vómitos. Cuando yo me siento que me estoy, bueno, es una sensación que algunos han tenido,
generalmente cuando uno va a lugares que sube cerro, baja cerro, sube cerro, se siente una sensación de mareo, de que está desequilibrándose donde está sentado. Yo sufro de eso todo el tiempo. Tengo que irme drogado cada vez que viajo. Y no se puede ir uno, generalmente en lugares cuando está atrás del auto. Cuando uno va manejando en el copiloto no se siente porque uno tiene una visión del panorama, pero cuando uno no tiene visión del panorama, como sucede en la flota, en los aviones o en los barcos, y siente el movimiento, viene esa sensación de náusea y que uno se está perdiendo el equilibrio. Eso es porque algunas personas tienen alterado el sistema vestibular y les cuesta adaptarse a esos cambios. No es que es una enfermedad generalmente, aunque hay también enfermedades. ¿Qué es lo que hace este medicamento? Este medicamento va a hacer un efecto anticolinético, se llama, que va a bloquear los receptores H1 a nivel central y periférico, y eso también ayuda para que se pueda de alguna otra manera actuar sobre el aparato vestibular y también sobre el centro del vómito, donde va a prevenir esas náuseas, vómitos, y especialmente que son ocasionadas por el movimiento. ¿Para qué está indicado? Principalmente, como dice aquí, prevención y tratamiento. Generalmente, las personas que tenemos ese problema llamado cinetosis, que es el mareo por movimiento, ya sabemos que tenemos ese problema. Por lo tanto, cuando yo voy a viajar, ya estoy tomando esa tableta para evitar, para prevenir que me tenga eso. No quiere decir que me va a cortar totalmente, ¿no? Pero por lo menos disminuye el efecto. Aparte también se utiliza en vértigo de origen vestibular, y aquí sí que ya es por una causa de una enfermedad, como la laberintitis y enfermedades de Meniere, también náusea operatoria, aunque ya no se lo utiliza. ¿Cuál es el mejor medicamento? Ha demostrado ser el ondansetron, el mejor medicamento para lo que son las náuseas postoperatorias, porque son muy comunes cuando el paciente sale de una cirugía. Generalmente le viene náuseas y nosotros tenemos que evitar que ese paciente vomite porque tiene una herida y puede hacer esfuerzo, y eso puede traer consecuencias que el paciente puede haber licencia, o sea, puede soltarse los puntos o complicaciones internas. Entonces, este medicamento se utiliza principalmente como para la cinetosis y algunas ya verdaderas enfermedades como la laberintitis y la enfermedad de Meniere, que ya son enfermedades del conducto del oído que regula el movimiento también. O sea que estas personas no tienen ese problema de cinetosis, pero al tener esa infección pueden tener. ¿Cuáles las reacciones adversas? Yo más la veo como que una ventaja para los que viajamos: la somnolencia, la depresión del sistema nervioso. Uno cuando se droga con ese medicamento, uno va medio dormido, así medio que pensando en nada y en todo. Pero es bueno, pero así se olvida el movimiento de la bajada, subida. ¿Alguien tiene este problema? ¿Alguien ha ido en flota a La Paz, por ejemplo? ¿Y no le ha pasado nada? ¿A nadie?
Yo la última vez que fui, me recuerdo, fui porque quería conocer otra vez. Por tacaño, la verdad que me arrepiento. Llegué a la terminal, me tuve que sentar 1 hora hasta que mi sistema de movimiento se adapte, ni siquiera a la altura, ¿no? Pero lo que tuve esos problemas, yo me quería ir ahí en avión a mitad del camino, pero ¿cómo lo iba a hacer? ¿De dónde se bajaba? No había ni modo, tuve que aguantar las 8 horas, creo que son de viaje. Bueno, ¿cómo se da el tratamiento? Se da en cápsula y viene en tableta de 50 miligramos. También vienen a la vez, esa presentación aquí, porque generalmente no se recomienda en niños menores de 2 años. El niño, ¿cómo se da? Nos damos cuenta, el niño no dice estoy mareado ni nada de eso. A partir de los 7, 8 años recién, ya el niño empieza a darse cuenta de algunas manifestaciones que le causan malestar. Ellos que hacen, ellos se quedan quietitos, no se mueven mucho y empiezan a vomitar. Ahí nos vamos dando cuenta de que verdaderamente el niño puede tener ese problema de cimentosis. Ya cuando es más adulto ya se va a sentir, siento que quiero vomitar y pueden vomitar. Es conocido como Gravol, muy conocido. Bueno, estamos en laxante. Ya, estos dos me faltó, estaba más abajo. No vimos las sales de rehidratación oral. Dentro de los fármacos que se utilizan para la diarrea. Porque la enfermedad, el manual y la guía para tratamiento contra la diarrea, en su plan A, es sal de rehidratación oral, lo llamado suero, también le llaman así, suero de rehidratación oral, pero mal dicho, es que antes, muchos años atrás, así se llamaban suero, hoy se llaman sales, y se llaman sales porque tiene un sabor medio que azucarado, salado, contienen glucosa y sales minerales principalmente. Por lo general estos contienen azúcar, glucosa, sodio, el sodio es el que le da el saborcito medio salado, potasio, cloro, el citrato, y se caracteriza por tener una osmolaridad alta, y eso da una ventaja para que absorba y retenga líquido. Pero nosotros actualmente en pacientes con diarrea hay bastante utilización de las bebidas energizantes. ¿Serán buenas las bebidas energizantes? ¿O no? ¿Qué será que le damos a los con diarrea? Hay que ver qué tipo de bebida energizante, porque las bebidas que tienen mucho azúcar no son buenas, las bebidas muy azucaradas. Pero hay bebidas que no tienen mucho contenido de azúcar. Yo personalmente no me gusta, hay que intentar darle esto, que es feísimo este suelo. A un día lo tienen que probar y parece salado, medio dulce, medio. Y los niños son los que más tienen diarrea. Si lo toman bien, me recuerdo muchos años antes, los que somos más mayores nos daban soda. ¿Se acuerdan ustedes, compañera? Para la diarrea daban soda, ¿Seven algo o no? ¿O era mi? Seven era, ¿no? Yo me acuerdo que yo quería enfermarme de diarrea. Porque eso era, no sé quién se le ocurrió, que supuestamente el tratamiento era tomar harta soda Seven Up.
que actualmente se sabe que está contraindicado la zona, no se da el decreto. Alguien que se ha inventado una imagen sin estudios, sin nada. Bueno, aparte de eso, me faltó también los probióticos. Los probióticos vienen a ser medicamentos también, no de última generación, digamos, pero vienen a ser nuevos dentro de la utilización de farmacología contra la diarrea. Estos son generalmente bacterias o levaduras no patógenas. A ver, para que entendamos, nosotros normalmente tenemos en nuestros intestinos bacterias buenas y malas, pero generalmente tenemos más buenas. Esas controlan las bacterias malas, porque si tuviéramos bacterias malas, ellas nos producen diarrea. Así que cuando nosotros utilizamos algunos antibióticos o proliferan virus, podemos utilizar los llamados probióticos, que son microorganismos que se administran en cantidades adecuadas, que dan beneficios demostrados. Aunque salió recién un estudio que estaban asociándolo para... ya no importa, esto ya no ha salido muy bien ese estudio. Originalmente, ¿qué es lo que sucede? Nos ayudan a nosotros las bacterias para también destruir los alimentos y producen los gases. Esos gases nosotros los eliminamos cuando estamos vivos, pero cuando estamos muertos no se eliminan, siguen las bacterias vivas y siguen produciendo gases. Por eso es que los animales muertos, las personas empiezan a hincharse la panza o empieza a haber distensión abdominal hasta que revienta eso, y ahí sale todo el olor a putrefacción. Bueno, entonces de estos probióticos tenemos principalmente dos. Tenemos las bacterias lácticas y las levaduras. La bacteria láctica, la más utilizada, son los lactobacillus. Ya recién han salido lo que se llama bifidobacterium, que también se utilizan. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Se ha demostrado que estos probióticos van a ser utilizados para mejorar la función de la barrera intestinal. Se ha demostrado también que estimulan algunas citocinas como también la IgA. De hecho, había hace años, yo me acuerdo que yo trabajaba en una empresa que se llamaba GlaxoSmithKline, un laboratorio internacional. Le pagaban a uno más que médico. Y nosotros ofrecíamos unos probióticos, te estoy hablando hace unos 10 años más o menos, más. Recién cuando salí empecé a trabajar de médico. Y me recuerdo que no pegó mucho por el precio, porque valía un sobre en esa época 20 bolivianos más o menos. ¿Cuánto costaría ahorita? Por unos 40, 50. Si en esa época valía 20 bolivianos acá. Pero la utilización de ese probiótico no era para la diarrea. Por favor, ¿le puede decir algo? ¿Alguien que me diga, por favor, que estamos en clase? Dice el doctor. Gracias. Bueno, entonces teníamos, en esa época se daba esos probióticos, pero era para inmunoestimular, y de hecho habían estudios que demostraban que los pacientes dándole los probióticos, su inmunología
aumentaba y se resfriaban menos. Se resfriaban menos, las enfermedades respiratorias eran menos. Algunos médicos no estaban muy de acuerdo y ahí yo me daba cuenta cuáles son los médicos buenos y cuáles eran los malos. Hasta ahorita sé cuáles son los buenos y los malos. ¿Cómo puedo saber que un médico es bueno? ¿Alguien me puede decir? A ver. ¿Cómo puedo saber que un médico es bueno? No docente. Médico. ¿Cómo puedo saber? A ver, aquí digamos, no quiero poner ejemplo de su docente, pero un docente que puede ser bueno, un médico que ha sido 20 años docente y nunca ha sido médico, ha ejercido. No. A ver, docente es bueno que yo me recuerde, a ver. No es lo mismo de estudiante verlo a un docente bueno que verlo en la posición que yo estaba. Yo trabajé en el citador médico. Yo manejaba estudios de medicamentos. Ahí me daba cuenta, hay de todo tipo de médicos. Hay los médicos que les interesa la plata nomás. Hay los médicos que no saben nada. Hay los médicos que saben todo. Hay los médicos que les interesa el bienestar del paciente. Ahí me di cuenta verdaderamente y por qué. Como ustedes pasamos el primer tema, ¿se acuerdan que hablábamos un poco, hablemos más sobre lo que los visitadores médicos los compran a los médicos? Los compran, esa es la verdad. Yo lo compraba. Iba y le ofrecía un viajecito a México de un curso, de cualquier curso de burrera, cualquier curso de qué sé yo, del manejo del estrés, no importa, para que se vayan, ni van a los cursos. Y le decía, pero me va a recetar probióticos. Y ahí te das cuenta también de la ética del médico, lo bueno y lo malo. Había médicos que no le importaba su bolsillo, igual le recetaban, vaya, métale probióticos. Había médicos que sí le importaba. Me di cuenta de que los mejores médicos son los que manejan farmacología y manejan estudios. Y también tienen esa empatía por el paciente. O sea, ellos, digamos, no sé si ven el bolsillo, digamos, pero ven que por lo general ven el bolsillo, ven si el paciente se lo va a poder comprar, esas características. Porque depende de eso, recetan. Uno de los mejores médicos que conocí, yo cuando iba con el estudio, todo le traigo el estudio del probiótico, ese estudio ya lo vi hace medio año. Te lo puedo decir si querés, salió en la Journal Medical Technology, no sé si me la charlaba yo, y decía de que se demostró de que era bueno para esto y lo uso. Ahí me daba cuenta, usted sabe más que yo. Como había otro que había uno, me acuerdo, un médico que decía, probiótico, y así se golpeaba la cabeza para acordarse. Nunca lo recetó a eso, porque es otra cosa que manejan los visitadores. Manejan quién receta y quién no receta. Les pagan a Farmacor. Yo hago mi receta, pongo mi sello, digamos, pongo un probiótico. Esa receta va a Farmacor, Farmacor la registra la receta. Y cuando hace ese registro total, eso lo vende a las empresas de laboratorio para decirle, mire aquí, la doctora Allison no receta probiótico. Roslyn receta 5 cada mes. Así sale. Y obviamente las empresas de laboratorio pagan bastante a Farmacor por eso ustedes recién lo están aprendiendo, no se lo dicen aún. ¿Y qué hago yo con eso como visitador? ¿Qué hago ahora? Con ese dato yo voy a ir donde la doctora y le decir, mire doctora, le voy a mostrar los beneficios del probiótico. Y hay dos formas, si ella tiene altos pacientes la compro y a ella no. ¿Por qué no la compro a ella? Porque ella ya receta. ¿Para qué la voy a comprar? Solamente voy y le dejo una tortita, un regalito y para que siga aumentando
su receta de probiótico. En cambio, ella que no lo receta, yo tengo que buscar la forma. Y obviamente se van a los médicos que tienen hartos pacientes, que tienen la parte pública, no es cualquier médico. Pero había algunos médicos que me decían de los probióticos. Hay un estudio que solamente hecho en China y obviamente no tiene buena reputación el estudio hecho en China. Ahí uno se da cuenta de quién era, pues hasta ahorita yo sé quién era buen médico. Obviamente ese buen médico para mí uno de los mejores médicos. Cobraba hasta la última vez $500 a la consulta cobraba. Y era llena su agenda, pediatra. Después había un médico internista, ese sí que era cabeza. Ese ha salido como uno de los mejores médicos de Bolivia y el mundo. Cada vez que yo iba a verlo, el tipo estudiando libros originales, yo miraba los libros originales, meridianos, leyendo para el tipo, y mayor, digamos, estoy hablando sesentón, digamos así. El tipo paraba leyendo. Obviamente, ¿qué le iba a enseñar? Pero eso yo más tenía que ir a que me enseñe. Había más que yo. Pero eso, ¿por qué se lo digo? Porque ya depende de ustedes si quieren ser buenos médicos. Si quieren ser médicos, artistas, depende. Todo depende de ustedes. No depende de mí, ni del docente, ni lo bueno o malo docente. Porque también eso hay. Hay algunos que le van a guiar, otros que ya depende de cada uno. Pero me recuerdo bien de estos probióticos porque este medicamento bastante costó que los médicos puedan recetar. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Generalmente el más utilizado es para diarrea cuando se les da antibióticos. También diarrea viral en niños. Cuando nosotros damos antibióticos, el antibiótico arrasa con toda la flora bacteriana mala y buena. Se come todo. Y el paciente puede tener más diarrea. Por eso es que se ha demostrado que al dar estos tipos de probióticos conjuntamente con antibióticos, vamos restaurando la flora bacteriana buena. Se asocia. Se da el antibiótico una vez al día conjuntamente con el probiótico. ¿Cuál es la gran desventaja de este medicamento? El precio. Vale 11 bolivianos más o menos. Un sobre pequeño. Imagínense para 7 o 10 días de tratamiento. A veces hasta 14 en algunos casos. Y originalmente las indicaciones son un sobre cada 12 horas. O sea, ahí está el pequeño. Pero también se puede dar en otras ya menos comunes. Síndrome de intestino irritable, colitis ulcerosa y prevención de enterocolitis. Pero estos dos es lo más indicado. ¿Cómo viene? Viene en cápsulas, viene en sobres, viene en gotas. Ahora, también, ¿qué hacemos? No lo vamos a dejar al paciente sin nada. Podemos recomendarle un poco de yogur, que no tiene la cantidad, pero por lo menos va a regular un poco. Pero es hasta por ahí, ¿no? Porque puede ser que también eso le ocasione diarrea. Así que no está muy bien recomendado. Pero si no tiene nada más que darle al paciente, hay que decirle, porque a ver, recetarle un probiótico a un paciente que vive en la zona populosa del plan, difícil de hacer. Y esto no sale. Yo prefiero recetarle el antibiótico y a veces hasta preguntarle si va a poder comprarlo. Pero bueno, tienen que saberlo. Bueno, tenemos igual los laxantes. Una vez que ahí habíamos quedado, ¿no?
Bueno, ya que están la mayoría, saben que el examen va a ser mañana en su hora práctica. ¿El jueves viene todo? Sí. Escrito. No dije eso, pero ya. El jueves entonces, el jueves porque la verdad que todo, es que han tenido suerte porque he estado con una faringitis y tal, preguntándole y son 140, ¿no? Aparte que la verdad que no es productivo estar pasando, ¿cuántas clases nos vamos a tirar? Yo prefiero pasar casos clínicos, eso van a aprender más. No hemos examen. Después me están a mí preguntando, no puedo ser muy bueno, pero tampoco puedo ser ni a lo de la privada de perdón tanto. Ellos sí que son, no saben casi nada. Nada, la verdad es que cómo es la diferencia, ¿no? Ustedes me responden, a veces hasta miedo me va a preguntarle a ustedes. No, mentira. Pero la verdad que es mucha la diferencia. Bueno, pero igual al final de cuentas, ser de la Gabriel no te da la garantía que vas a ser buen médico, ni tampoco que vas a ser exitoso. Son altas formas de... Porque yo me pongo a pensar en los médicos, digamos, no exitosos, en los que son de más renombre, casi ninguno de la Gabriel. No hay casi en la Gabriel. Son más de las privadas. Bueno, entonces, no se anime, pero de todos modos, no estoy diciendo que por nada más. Ya, bueno, los fármacos laxantes son también llamados catárticos, son fármacos destinados a aliviar o prevenir el estreñimiento. Habíamos hablado de lo contrario con las diarreas, ¿no? En este caso, los pacientes tienen estreñimiento, no pueden ir al baño. También aquí le llaman, no he podido ir, uno le llama, no he podido hacer baño, le llaman. No acá. Generalmente la gente, digamos, la gente del occidente le dice no he podido hacer baño, le dicen. Y eso es una forma de decir que no he podido hacer caca. A mí al principio decía, ¿qué es eso del baño? Decía, no sabía. Uno tiene que preguntarle porque a veces no le entiende al paciente. ¿Qué es eso? Le dije, no he hecho caca. Ah, ya recién. Y es importante saber, entender, porque obviamente en esos pacientes pueden tener consecuencias si nosotros no actuamos, porque generalmente estos pacientes van a la consulta, pero van a la consulta por dolor. Nadie va porque doctor no he ido al baño, doctor, en 3 días, no. Ya cuando empieza a dolerle, recién acuden a los establecimientos de salud, o sea que ya nosotros tenemos que actuar más rápido. Entonces, estos medicamentos, ¿qué es lo que van a hacer? Estos medicamentos principalmente van a actuar en la consistencia y en la motilidad intestinal, porque puede ser por 2 causas. Puede ser porque el intestino es como, yo más o menos veo como una boa. Ustedes han visto cuando la boa atrás, una anaconda, así se lo va. Lo mismo esto aquí, así van el intestino. La musculatura lisa mueve como una anaconda los alimentos, pero son pues cuántos metros que tiene que mover. Entonces, estos pacientes hay una mezcla de varias situaciones que les puede venir, en las cuales el paciente va a tener esa complicación de no poder
ir al baño, como se llama, va a ser baño. Puede ser ya por causas patológicas, puede ser una de las más comunes que se veía en nuestra sociedad. Antes era la enfermedad de Chagas. Los pacientes chagásicos generalmente tenían esos problemas porque el Chagas ocasiona una medio destrucción en los intestinos. Bueno, entonces estos pacientes tenían, pero ya actualmente ha disminuido, ¿no? Porque ya con el manejo de la denchuca, el manejo de que, o sea, la enseñanza ya no hay muchos pacientes, todavía quedan muy pocos. Bueno, entonces esto se divide principalmente en 5: laxantes de volumen o formadores de masa, los laxantes osmóticos, los laxantes estimulantes, los salinos y los emolientes. Cuando nosotros utilizamos, tenemos principalmente de las 4 clasificaciones, vamos a ver que tenemos principalmente 2 tipos de laxantes en las cuales vamos a utilizar en los pacientes, pero de todos modos siempre es bueno conocer la mayoría de los laxantes, porque al momento de que el paciente está con estos problemas, nosotros podemos empeorar el problema. Por aquí.